Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Se il mondo vi odia, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a il ustedes. mondo amerebbe ciò Si fueran che del mundo, el mundo los amaría poiché invece como non cosa siete suya. del mondo, Pero como no son del ma vi ho mundo, scelti io sino del que mondo, yo los he escogido, per questo sacándolos del il mundo, mondo vi odia. por eso el mundo los odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Recuerden lo que les Un dije. servo No es el siervo más grande que su amo. Se hanno perseguitato Si a mí me han perseguido, perseguiteranno también a anche voi. ustedes los perseguirán. Se hanno osservato Si la han mia parola, guardado mi palabra, osserveranno también anche la guardarán vostra. la suya. Ma faranno a voi tutto questo Y todo eso lo a harán causa con del ustedes mio nome, a causa de mi nombre, perché non conoscono porque no conocen colui al que che me mi ha mandato. enviado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles habla del mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es porque antes Del odio, ha odiado a mí. che il mondo Habla con claramente Gesù del e odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que hace con los discípulos en la mesa durante la cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos preguntarnos cuál es el espíritu del mundo, cuál es la mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos. Anzi, di corromperli, Es más, de corromperlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo es el espíritu del mundo? ¿Qué cosa es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita. La mondanità. Es una propuesta de vida la mundanidad. Pensa che mondanità Alguno è fare piensa festa, que la vivere mundanidad es hacer fiesta, vivir en la fiesta. No, può no es essere esto. questo, ma non è. Puede ser esto, pero fundamentalmente no es La esto. mondanità è una cultura La mundanidad es dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì, es una cultura del hoy sí, mañana no, después sí. ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una cultura che non conosce fedeltà, una cultura que no conoce fidelidad, porque cambia según las circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo, e prega perché Y Jesús insiste que nos defendamos de esto. Ora para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. è una cultura del usa e getta, Es una cultura del toma y tira, usa y tira según lo que convenga. è una cultura senza fedeltà, non ha delle radici.
Es una cultura sin fidelidad, no tiene raíces, es un modo de vivir. Un modo di vivere, anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en la parábola de la semilla que cae en la tierra dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra del Señor y no la deja crecer. ai Galati le dice voi eravate schiavi. Pablo a los Gálatas les dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre colpisce quando leo A mí siempre me impresiona, siempre cuando leo las últimas páginas del libro del padre de Lubac, sulla Chiesa, las meditaciones sobre la Iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale. donde habla en las últimas páginas sobre la mundanidad espiritual y donde dice que el peor de los males que puede suceder a la Iglesia es la mundanidad. Y no exagera. Dice qualche male. Y después dice algunos males. Questo è il peggio. Son terribles. Pero La este es el mondanità peor, spirituale, la perché è mundanidad un'ermeneutica espiritual, di vita, porque è es un una modo di hermenéutica de vida, anche un porque es modo un di modo vivere de il vivir, cristianesimo. incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se refiere a esto. teologico, l'odio, ma Es un problema teológico el odio, la maggioranza, pero la mayor parte è la mondanità es porque odia la la fede mundanidad e que uccide. odia a la fe Come ha fatto y con mata, Gesù. como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita. Alguien me puede decir que, padre, la mundanidad es una superficialidad de vida. No nos Non è engañemos. niente di La superficiale, mundanidad no es ha nada de delle radici superficial. profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces È profundas. camaleonica, che si cambia, Es como un va per camaleón que cambia, va por aquí, por allá, de acuerdo a las circunstancias, pero la sustancia es la misma. Es una propuesta de vida que ha entrado por todas partes, incluso en la iglesia. La mundanidad, esta hermenéutica mundana, este maquillaje, que todo se puede aparecer para ser así. L'Apostolo Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito. El apóstol Pablo fue a Atenas y se quedó impresionado cuando vio en el Areópago Monumenti ai dei. todos los monumentos de los dioses. Ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete Y un él, popolo y él religioso, pensó de io hablarles de esto. Dijo, ustedes son un pueblo religioso, tiene tienen este l'attenzione Dios. a quell'altare. Y dijo, me llama la Al Dio atención ignoto. ese altar, al Questo che Dios lo conosco, desconocido. vengo a dirvi chi è. Incominciò Yo lo a conozco a predicare este l'Evangelo. y vengo a anunciarles. Y así comenzó a anunciar el Evangelio. Alla croce, la resurrezione, Y cuando llegó a la cruz y a la resurrección, scandalizzarono, se escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità. La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y locura. E per questo, quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, vittoria contro il mondo dice, è la nostra fede.
La victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y esto no significa ser fanático. Esto no significa dejar de tener diálogo con todas las personas, sino lo tenemos que hacer desde la convicción de la fe, desde el escándalo de la cruz, desde la locura de Cristo y también desde la victoria de Cristo. Esta es nuestra victoria, dice Juan, vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, Pidamos al Espíritu Santo que en estos últimos días, incluso en la novena, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, porque el mundo nos odia. El mundo ha odiado a Jesús y Jesús ha orado para que el Padre nos defienda del mundo, del espíritu del mundo.